Nunca pensé que una mañana tan común pudiera quedarse conmigo durante tanto tiempo. Tenía 30 años, una vida ordenada, rutinas claras, y una cocina que empezaba a mostrar pequeñas derrotas domésticas. El grifo del fregadero llevaba días goteando con una paciencia insoportable, así que llamé a un fontanero recomendado por una vecina. Llegó puntual, educado, con manos marcadas por el trabajo y una mirada cansada, de esas que no juzgan. Mientras revisaba la tubería, yo ordenaba papeles en el salón, escuchando el ruido metálico que venía de la cocina. Todo parecía normal, casi aburrido, hasta que me pidió permiso para usar el baño. Asentí sin pensarlo. En una casa pequeña, los sonidos viajan sin pedir permiso, y el silencio que siguió fue distinto, espeso, incómodo. No sabría decir por qué, pero algo me empujó a levantarme y acercarme al pasillo, quizá para comprobar si todo estaba bien. No abrí la puerta. Bastó una rendija, un instante que no buscaba y que, sin embargo, encontré. Vi una escena que no debía ver, un gesto íntimo, apresurado, casi desesperado, como si el mundo exterior no existiera durante esos segundos. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla extraña de sorpresa, vergüenza y una curiosidad que no esperaba de mí misma. Retrocedí en silencio, cerré la puerta del salón y me senté en el sofá como si nada hubiera pasado. Mis manos temblaban un poco. Pensé en fingir que no había visto nada, en dejar que terminara su trabajo y se marchara para siempre. Era lo más sensato. Pero la imagen volvía una y otra vez, no como algo vulgar, sino como un reflejo de fragilidad humana, de soledad, de un momento robado. Cuando salió del baño, evitó mirarme. Se notaba incómodo, más callado que antes. Continuó arreglando el fregadero con movimientos mecánicos, como si quisiera desaparecer dentro de la tubería. Yo lo observaba desde la puerta, debatiéndome entre el silencio y la necesidad de decir algo, no para reprochar, sino para romper esa tensión invisible que llenaba la casa. Pensé en mi propia vida, en los días que pasan sin sobresaltos, en las emociones que uno va guardando por costumbre. A veces, un pequeño incidente abre una grieta por donde entra algo distinto, algo que obliga a mirarse por dentro. No sabía aún qué iba a hacer, solo sentía que ignorarlo todo sería una forma de mentirme. Cuando terminó, se lavó las manos con cuidado excesivo y me dijo que el fregadero ya no daría problemas. Le agradecí, pero mi voz sonó más suave de lo habitual. En ese instante comprendí que no quería que se fuera así, con ese peso entre nosotros. Había una conversación pendiente, breve quizá, pero necesaria. Respiré hondo. Lo miré a los ojos por primera vez desde el pasillo y supe que, pasara lo que pasara después, esa mañana ya había cambiado algo en mí. Y aún no había dicho la primera palabra. Me quedé de pie unos segundos, reuniendo valor. No quería convertir aquel momento en algo incómodo ni mucho menos hiriente. Simplemente sentía que el silencio pesaba más que cualquier palabra. Caminé despacio hacia la cocina, apoyándome en el marco de la puerta, como quien no tiene prisa pero sí una decisión tomada. Le dije que podía sentarse un momento, que no tenía prisa. Noté cómo se tensaba, cómo asentía sin mirarme directamente. Preparé café, más por darme tiempo a mí misma que por cortesía. El aroma llenó el espacio y, con él, una calma inesperada. A veces los gestos cotidianos ayudan a que las situaciones difíciles encuentren un cauce. No mencioné lo ocurrido de forma directa. Hablé de cosas simples, del barrio, del frío que había llegado antes de lo normal, de lo rápido que pasan los años. Él escuchaba en silencio, con una atención que parecía agradecida. Poco a poco, su postura cambió, como si la rigidez inicial se fuera aflojando. Entonces, con cuidado, dejé caer una frase que aludía a los momentos en los que uno se siente observado incluso cuando cree estar solo. No fue una acusación, sino un reflejo. Lo vi levantar la mirada por primera vez, sorprendido. En sus ojos no había desafío, sino una mezcla de pudor y alivio, como si temiera ese tema y, al mismo tiempo, necesitara sacarlo de su pecho. Yo continué hablando, más para mí que para él, sobre cómo todos cargamos con instantes que no encajan en la imagen que mostramos al mundo. Instantes humanos, frágiles, a veces torpes. Sentí que algo cambiaba en el ambiente.
La casa ya no parecía un lugar donde había ocurrido un accidente, sino un espacio donde dos desconocidos compartían una verdad silenciosa. Pensé en cuántas veces había pasado por alto mis propias emociones, escondiéndolas bajo la rutina. Aquella mañana, sin buscarlo, me había enfrentado a una parte de mí que prefería no mirar. Cuando el café se enfrió, supe que la conversación estaba llegando a su fin, aunque no se hubieran dicho grandes cosas. No hacía falta. Había una comprensión tácita, una especie de acuerdo invisible. Me agradeció la bebida con una voz baja, sincera. Yo asentí, consciente de que aquel encuentro ya no era solo el recuerdo de un arreglo doméstico. Se levantó para marcharse, tomó su chaqueta y se detuvo un instante junto a la puerta. No dijo nada más, pero su mirada fue suficiente para entender que también él se llevaba algo de esa casa, algo que no cabía en la caja de herramientas. Cuando cerré la puerta, apoyé la espalda en ella y respiré hondo. Me sentía extrañamente serena, como después de una confesión que no sabía que necesitaba hacer. Miré el fregadero, ahora en silencio, y sonreí con cansancio. Sabía que lo ocurrido no terminaría ahí, no en mi interior. A veces, un gesto inesperado abre preguntas que tardan en responderse. Y yo aún tenía una última decisión por tomar. Pasaron varios días y, sin embargo, aquella mañana seguía conmigo como un eco suave. No volvió a llamar, ni yo lo esperaba. La vida retomó su ritmo, trabajo, llamadas, cenas sencillas, noches en silencio. Pero algo había cambiado. No era deseo ni curiosidad superficial, sino una conciencia nueva sobre los límites, la dignidad y la manera en que elegimos mirarnos unos a otros. Me descubrí pensando en lo fácil que es juzgar desde fuera y lo difícil que resulta sostener una mirada honesta hacia lo humano. A veces creemos que la madurez consiste en no ver, en pasar de largo. Yo empecé a sospechar que quizá la madurez también es saber ver sin invadir, reconocer sin señalar, y decidir qué hacemos con lo que sabemos. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, el fregadero volvió a ser protagonista, no por fallar, sino por recordarme que todo se arregla con tiempo y cuidado. Pensé en mis propias grietas, en los silencios que había aceptado por comodidad. Me pregunté qué conversación pendiente tenía conmigo misma, no con aquel hombre. Comprendí que lo importante no fue el incidente, sino la elección posterior, hablar con respeto, no convertir un tropiezo en una herida. Esa noche me senté a escribir unas líneas en un cuaderno viejo. No para contar lo ocurrido, sino para ordenar lo aprendido. Escribí que la intimidad es un territorio frágil, que se protege mejor con discreción que con ruido. Que la compasión no es justificar, sino comprender sin perderse. Y que, a cualquier edad, uno puede aprender a cerrar una puerta con cuidado, sin golpes. Días después, encontré una nota bajo la puerta. No tenía firma ni explicaciones. Solo un gracias, sencillo, escrito con letra firme. No necesitaba más. Sonreí y guardé el papel entre las páginas del cuaderno. Fue la confirmación de que había elegido bien. Desde entonces, cuando alguien cruza el umbral de mi casa, lo hace con mis reglas claras y mi calma intacta. No me volví más desconfiada, sino más consciente. Entendí que el respeto no se impone, se construye con pequeños gestos, con palabras medidas, con silencios oportunos. Si algo me dejó aquella mañana fue una certeza tranquila, no todo lo inesperado debe convertirse en escándalo, y no todo lo incómodo exige huida. A veces basta con mirar de frente, decidir con serenidad y seguir adelante un poco más ligera. El fregadero sigue funcionando. La casa, también. Y yo, con 30 años y muchas historias por vivir, aprendí que la verdadera reparación no siempre ocurre en las tuberías, sino en la forma en que elegimos responder cuando la vida nos sorprende.